Imagínate morir y regresar con un mensaje que podría cambiar el destino de la humanidad. Lo que nuestro protagonista vivió no es solo una experiencia cercana a la muerte, sino una revelación aterradora que desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y lo que nos espera más allá. En este testimonio impactante, conocerás la historia de alguien que cruzó el umbral de la existencia, se encontró cara a cara con una verdad que pocos han visto y volvió con una advertencia clara. El mundo está en un punto crítico y cada persona debe tomar una decisión. Lo que estás a punto de escuchar puede desafiar tus creencias, puede incomodarte, pero sobre todo, te hará cuestionar si realmente estamos preparados para lo que viene. Quédate hasta el final, porque este testimonio es algo que absolutamente todos deben saber. Mi nombre es Daniel Cárdenas y jamás imaginé que mi vida cambiaría para siempre en un solo instante. No era un hombre particularmente religioso, aunque mi madre siempre me decía que Dios tenía un propósito para todo. Yo creía en el esfuerzo, en las decisiones propias y en que la vida era simplemente lo que hacíamos con ella, hasta que morí. Lo que vi en el otro lado me dejó sin palabras. Era una noche como cualquier otra. Había trabajado todo el día en mi negocio de reparaciones eléctricas y volvía a casa en mi motocicleta. Recuerdo que la luna estaba increíblemente brillante y el aire fresco golpeaba mi rostro mientras pensaba en cosas triviales. El trabajo del día siguiente, las cuentas por pagar, lo que iba a cenar. Nada me preparó para lo que sucedió después. De pronto, sentí un impacto muy fuerte. Algo me había golpeado por el costado y mi cuerpo salió disparado por los aires. No tuve tiempo de reaccionar. Solo recuerdo el sonido del metal doblándose, el asfalto acercándose, y luego, silencio, no dolor, no gritos, solo un vacío absoluto. Lo siguiente que supe es que estaba de pie en medio de la carretera, pero algo no estaba bien. Todo a mi alrededor se movía en una especie de cámara lenta. Vi mi motocicleta destrozada a unos metros. Lo más perturbador, vi mi propio cuerpo inerte en el pavimento. Había gente corriendo. Un hombre hablaba por teléfono. Una mujer lloraba, pero yo no podía oír nada, como si una barrera invisible me separara de ellos. Intenté gritar, intenté moverme, pero algo más poderoso me arrastró hacia arriba. El mundo terrenal se desvaneció en cuestión de segundos. Sentí que mi cuerpo se volvía ligero, como si no tuviera peso, y fui envuelto en una luz indescriptible. No era una luz común, no quemaba, no cegaba, pero era tan intensa que parecía abrazarme con una calidez que jamás había sentido en la tierra. Era como si cada célula de mi ser estuviera siendo reconfortada, sanada. Y entonces lo vi. Una figura imponente se acercaba entre la luz. No tenía que preguntarme quién era, lo supe al instante. Su sola presencia irradiaba amor puro, una paz tan abrumadora que me hizo olvidar por completo mi vida anterior. No había juicio en su mirada, solo una profunda comprensión, como si conociera cada parte de mi existencia, cada miedo, cada error, cada esperanza oculta. Su voz no era un sonido común, sino algo que resonaba dentro de mí, como si hablara directamente a mi alma. Daniel, hay algo que debes ver. Antes de que pudiera formular una sola pregunta, el espacio a nuestro alrededor cambió. Ya no estábamos en la luz, sino en un vasto lugar sin límites. Y entonces comenzaron las visiones. Vi mi vida pasar ante mis ojos, no como un recuerdo borroso, sino como si estuviera reviviéndolo. Lo más sorprendente fue que podía sentir lo que los demás habían sentido por mis actos. Cada vez que había sido amable, cada vez que había herido a alguien, cada vez que había ignorado a quien necesitaba ayuda. No podía mirar hacia otro lado.
Sentí el dolor que había causado incluso en momentos que nunca imaginé que tuvieran un impacto. Pero también sentí el amor que había dado, las sonrisas que había provocado, los pequeños gestos que habían cambiado la vida de alguien sin que yo lo supiera. Jesús me miró con infinita paciencia. Cada acción tiene una consecuencia, dijo. Nada pasa desapercibido en el universo. Sentí un profundo arrepentimiento por todas las oportunidades desperdiciadas. Pensé en los momentos en los que pude haber sido mejor, en los días en que mi orgullo me impidió pedir perdón, en las veces que dejé que el miedo guiara mis decisiones. Y entonces Jesús me mostró algo aún más impactante. Las imágenes cambiaron y vi la tierra, no como la conocemos, sino envuelta en una red de luz y oscuridad. Vi cómo cada acto de bondad creaba una chispa que se extendía, conectando almas, iluminando rincones que antes estaban en penumbra. Pero también vi cómo el odio, la envidia y el egoísmo formaban nubes oscuras que se expandían, cubriendo ciudades enteras, afectando a generaciones. La humanidad está en un punto de inflexión, me dijo Jesús. Cada persona tiene que elegir en qué lado estará su futuro. Algunos caminos serán de luz, de unidad, de compasión, donde la humanidad evolucionaba hacia un estado más elevado de conciencia, donde la paz y el amor eran la base de todo. Pero otros caminos, otros eran devastadores. Vi caos, guerras, desesperación. Vi a la humanidad atrapada en una espiral de autodestrucción. Y lo peor de todo, vi que la elección estaba en nuestras manos. Aún hay esperanza, dijo Jesús, pero depende de lo que elijan. Todo lo que vi, todo lo que sentí, me dejó sin palabras. Sabía que debía regresar, que debía contarle al mundo lo que había presenciado. Pero la idea de dejar ese lugar, esa paz absoluta, me llenaba de angustia. Jesús sonrió como si entendiera lo que sentía. Tu misión no ha terminado, Daniel. Antes de que pudiera resistirme, sentí una fuerza que me arrastraba de vuelta. La luz se desvaneció y de pronto, el frío del mundo terrenal me envolvió de nuevo. Abrí los ojos de golpe. Estaba en una camilla, rodeado de médicos que exclamaban con incredulidad. Volvió. Mi cuerpo dolía, mi mente estaba aturdida, pero mi corazón sabía una verdad innegable. Lo que había visto era real. Nada sería igual. El regreso fue brusco. Sentí como mi alma era empujada de vuelta a mi cuerpo, como si una corriente invisible me arrastrara sin darme opción a resistirme. Abrí los ojos de golpe y el dolor me golpeó con una intensidad brutal. Cada fibra de mi ser ardía. Escuché voces alrededor, gritos de sorpresa, órdenes de los médicos, el pitido incesante de las máquinas. «Esther, espera», exclamó alguien. Parpadeé varias veces, intentando entender dónde estaba. Mis pulmones quemaban al intentar absorber aire. Mi pecho subía y bajaba con esfuerzo, y un mareo insoportable me hizo querer cerrar los ojos de nuevo, pero la imagen seguía viva en mi mente. Había estado allí, lo había visto todo. Jesús me había mostrado algo que debía compartir, pero ¿cómo iba a explicarlo? ¿Quién me creería? Los médicos y enfermeras seguían en movimiento frenético a mi alrededor. Sentí una aguja en mi brazo, máquinas conectadas a mi pecho, voces hablando sobre mis signos vitales, pero nada de eso importaba. Lo único en lo que podía pensar era en lo que acababa de experimentar. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue real. Los días siguientes fueron confusos. Mi cuerpo estaba roto, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Me mantenía en silencio, procesando cada visión, cada palabra que Jesús me había dicho. Los médicos hablaban de un milagro. Dijeron que el impacto que sufrí en la carretera debió haberme matado al instante, que mis órganos habían colapsado por minutos,
que no había razón médica para que estuviera vivo, pero lo estaba. Mi familia vino a verme. Sus rostros eran una mezcla de alivio y preocupación. Mi madre lloró al sostener mi mano agradeciendo a Dios por traerme de vuelta. Yo solo podía mirarla y pensar en lo poco que le había dicho a lo largo de mi vida. Lo mucho que la amaba, todo se veía diferente. Ahora, las cosas que antes me parecían importantes de repente eran triviales. Las acciones sobre dinero, trabajo, el día a día. Nada de eso tenía peso comparado con lo que había visto en ese otro lugar. Al tercer día en el hospital decidí hablar. Mi hermana me miró con curiosidad, mientras mi madre se inclinaba para escuchar mejor. Vi a Jesús, dije, sintiendo un escalofrío recorrerme al recordar su presencia, su mirada que lo sabía todo. Me mostró algo que todos debemos saber. El silencio en la habitación fue abrupto. Vi cómo se miraron entre sí, con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la esperanza. Respiré hondo y continué. Vi lo que pasa después de la muerte. Vi cómo nuestras acciones en la tierra crean luz u oscuridad en el otro lado. Jesús me mostró que la humanidad está en un punto crítico, que debemos elegir qué camino tomar. Mi madre me tomó de la mano con más fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas. Hijo, ¿qué quieres decir con eso? Cerré los ojos por un momento y las imágenes volvieron a mi mente. La red de luz y oscuridad que envolvía la tierra, las elecciones de cada persona, construyendo o destruyendo nuestro futuro. Los caminos que podíamos tomar, uno de amor, unidad y elevación, y otro de destrucción. Todo era claro. Jesús no solo me mostró lo que hay más allá, sino lo que está en juego aquí y ahora. Vi que nuestras acciones tienen consecuencias más grandes de lo que imaginamos. No solo afectan nuestras vidas, sino el destino del mundo entero. Cada decisión, cada acto de amor o egoísmo suma en un lado u otro. Nos estamos acercando a un punto de no retorno, dije, mi voz quebrándose. Jesús dijo que aún hay esperanza, pero depende de nosotros. Esperé su reacción, pero nadie habló. Mi madre parecía rezar en silencio. Mi hermana me observaba, como si no supiera qué decir. Eso suena increíble, susurró mi hermana. Pero, ¿cómo estás tan seguro de que fue real? Tal vez solo fue tu cerebro jugando trucos por el trauma. Sonreí levemente. Sabía que lo diría, lo entendía. Antes de morir, yo mismo habría pensado lo mismo, pero lo que experimenté no se puede comparar con nada de este mundo. No fue un sueño, no fue una ilusión. Fue más real que cualquier cosa que haya sentido estando vivo, porque cuando estuve allí, lo supe, dije con seguridad. Sabía que estaba más despierto que nunca. Vi y entendí cosas que aquí en la tierra son imposibles de comprender. Lo que sentía ya, no hay palabras humanas para describirlo. Silencio. O a veces no los culpaba. ¿Cómo explicar algo que desafía toda lógica? Pero no importaba si me creían o no. Mi misión no era convencerlos, sino contar lo que vi. Con el paso de los días, intenté poner en palabras lo que había experimentado. No podía seguir callado. Sabía que debía compartirlo con más personas. Lo que Jesús me mostró no era solo para mí. Era un mensaje para todos. Así que decidí hacerlo público. Me grabé en vídeo desde el hospital, con la voz aún débil, pero con la determinación de alguien que ha visto la verdad y no puede ignorarla. Si estás viendo esto, por favor, escúchame, dije mirando a la cámara. No sé quién eres, ni en qué crees. No sé qué estás enfrentando en tu vida ahora mismo, pero hay algo que necesitas saber. Hice una pausa, sintiendo la emoción subir a mi garganta. La muerte no es el final. Hay algo más allá de lo que podemos imaginar. Lo sé porque lo vi,
porque estuve allí y porque Jesús me mostró lo que está en juego. Respiré hondo. Nos están dando una última oportunidad, pero el tiempo se acaba. Al subir el vídeo, no tenía idea de la ola que desataría. Los primeros días después de publicar el vídeo fueron extraños. Al principio, nadie pareció prestarle mucha atención. Unos cuantos comentarios aquí y allá, personas agradeciendo el mensaje, algunos diciendo que oraran por mí, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, al tercer día, algo cambió. Mi teléfono comenzó a llenarse de notificaciones. Los comentarios no dejaban de llegar, y el número de reproducciones subía de manera exponencial. Miles de personas lo estaban viendo, compartiéndolo, reaccionando de maneras que jamás habría imaginado. Algunos me decían que mi testimonio les había dado esperanza, que les había hecho pensar en su propia vida y en las decisiones que estaban tomando. Pero también había personas que lo rechazaban por completo, acusándome de inventarlo todo, de estar alucinando o de querer llamar la atención. Sin embargo, lo más sorprendente no fueron los comentarios de apoyo o escepticismo, sino los mensajes privados. Personas de diferentes partes del mundo comenzaron a escribirme, contándome sus propias experiencias cercanas a la muerte. Me decían que habían visto lo mismo que yo, que habían sentido esa misma paz, esa misma revelación sobre la humanidad y la importancia de nuestras acciones. Algunos ni siquiera eran religiosos, pero aseguraban que, después de su experiencia, sabían sin ninguna duda que la vida continuaba después de la muerte y que nuestras elecciones aquí en la tierra tenían un impacto. Imaginamos, todo esto confirmó algo que ya intuía. No era el único al que se le había mostrado esta verdad. Muchas personas habían pasado por algo similar, pero la mayoría lo había callado por miedo a ser juzgadas, o simplemente porque no sabían cómo explicarlo. Ahora, con mi testimonio, algunos se sentían con la confianza de hablar. Y fue entonces cuando todo empezó a intensificarse. Una noche, mientras revisaba los comentarios en mi vídeo, algo me puso la piel de gallina. Un usuario desconocido dejó un mensaje que me dejó paralizado. No puedes seguir hablando de esto. Era un comentario simple, sin contexto, sin explicación, pero había algo en él que me inquietó profundamente. Lo ignoré al principio, pensando que solo era alguien tratando de asustarme. Pero al día siguiente, el mismo usuario dejó otro mensaje. No tienes idea de lo que estás haciendo. Algo en mi interior me dijo que esto no era solo la reacción de un escéptico molesto. Había algo más detrás de esas palabras. Y no fue solo eso. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Mi teléfono se apagaba sin razón. Los correos que recibía sobre el vídeo desaparecían de mi bandeja de entrada. Y en una ocasión, mientras intentaba grabar un segundo testimonio, mi cámara dejó de funcionar misteriosamente justo cuando estaba a punto de hablar de lo que Jesús me mostró sobre el futuro de la humanidad. Fue en ese momento que comprendí que esto no solo era una historia para compartir, sino que lo que había revelado estaba molestando a alguien, o mejor dicho, a algo. Jesús me había advertido que la humanidad estaba en un punto de inflexión y que había fuerzas que no querían que se supiera la verdad. No era solo una lucha espiritual en el más allá, sino que había una batalla activa, aquí, en la tierra, en la que todos estábamos participando sin siquiera darnos cuenta. No importaba si alguien creía o no en lo que contaba. La realidad es que el mundo estaba cambiando. Cada acción, cada decisión, cada elección que hacíamos estaba inclinando la balanza en una dirección u otra. Y si mi testimonio estaba causando tanto revuelo, significaba que estaba tocando una verdad que no querían que saliera a la luz. En los días siguientes, los ataques se volvieron más evidentes. Cuentas falsas comenzaron a dejar comentarios agresivos en mi vídeo.
diciendo que estaba mintiendo, que era un fraude. Recibí correos con amenazas anónimas, diciéndome que debía borrar el vídeo si sabía lo que era bueno para mí. Al principio, la idea de simplemente dejarlo todo cruzó por mi mente. Después de todo, yo no había pedido esto. No quería convertirme en el centro de una polémica. Pero entonces recordé las palabras de Jesús, su mirada llena de amor y urgencia, cuando me dijo que debía compartir lo que había visto. Si alguien estaba tratando tan desesperadamente de callarme, entonces significaba que lo que estaba diciendo era más importante de lo que había imaginado. Así que tomé una decisión. No me detendría. Seguiría hablando, seguiría compartiendo, sin importar las consecuencias. Y justo cuando creí que todo se había calmado un poco, algo sucedió que me dejó claro que estaba en el camino correcto. Una noche mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. No era una sensación de miedo, sino algo profundo, indescriptible. Abrí los ojos y, por un instante, juraría que vi una luz tenue en la esquina de la habitación. No era una luz normal, sino algo casi etéreo, como si no perteneciera completamente a este mundo. Cerré los ojos y en mi mente escuché una voz suave pero firme diciéndome: «No estás solo». Supe de inmediato lo que significaba. No importaba cuán fuerte fuera la oposición. No importaba cuántos intentaran silenciarme. La verdad no podía ser ocultada. Jesús y las fuerzas de luz estaban conmigo, y ahora sabía con certeza que esto no era solo mi historia, sino un mensaje que debía llegar al mundo entero. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y tensión. Sabía que lo que estaba haciendo era importante, pero también era consciente de que, al compartir este mensaje, estaba pisando terrenos desconocidos. A pesar de las advertencias, los intentos de desacreditarme y los extraños sucesos que habían comenzado a rodear mi testimonio, decidí no detenerme. Sentía que cada persona que veía mi historia tenía derecho a conocer la verdad. No porque yo quisiera convencer a nadie, sino porque lo que había visto, lo que Jesús me había mostrado, tenía el poder de cambiar vidas, y eso era algo que no podía callar. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los mensajes más impactantes. Personas de todo el mundo me escribían para contarme que, después de escuchar mi testimonio, algo dentro de ellos había cambiado. Algunos decían que habían tenido experiencias similares y que, por miedo al que dirán, nunca se habían atrevido a compartirlo. Otros me decían que habían estado atravesando momentos oscuros en sus vidas y que mi historia les había dado esperanza. Y luego estaban los mensajes de aquellos que, sin haber tenido una experiencia cercana a la muerte, sentían que lo que estaba diciendo despertaba algo en ellos, como si una parte dormida de su ser hubiera comenzado a recordar algo que siempre había estado allí. Pero no todo eran mensajes de gratitud. También estaban aquellos que reaccionaban con miedo, con rechazo o incluso con odio. Algunas personas se negaban a aceptar la posibilidad de que lo que había visto fuera real y me atacaban en los comentarios, intentando desacreditarme con argumentos científicos, religiosos o simplemente insultos vacíos. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la reacción de ciertas personas que, en lugar de ignorar mi testimonio, parecían estar profundamente inquietas por él. Recibí correos de individuos anónimos diciéndome que debía dejar de hablar del mensaje, que esto no era algo que la gente necesitaba escuchar. Y, aunque la mayoría de estos correos parecían ser solo intentos de intimidación, hubo uno en particular que me dejó helado. El mensaje era breve, pero inquietante. Tienes razón, pero hay quienes no quieren que lo sepas. No había emisor, no había firma, solo esa frase en la bandeja de entrada de mi correo electrónico. Y,
aunque podría haberlo descartado como otra advertencia más de algún escéptico. Había algo en esas palabras que me provocó un escalofrío. ¿Por qué alguien que, aparentemente, confirmaba lo que había visto, quería que dejara de hablar de ello? ¿Qué era lo que realmente estaba en juego aquí? Decidí no dejarme intimidar. Si algo había aprendido en mi experiencia, era que el miedo era la herramienta más poderosa que tenían las fuerzas que querían mantener a la humanidad en la oscuridad. Y si mi testimonio estaba causando tanta inquietud en ciertos círculos, significaba que había tocado una verdad que no querían que saliera a la luz. Pero, aún así, no podía evitar sentir que algo más estaba sucediendo detrás de todo esto. No era solo la reacción de la gente, era la energía misma que rodeaba todo esto, como si cada vez que hablaba de mi experiencia, algo en el mundo espiritual reaccionara. Y entonces ocurrió algo que confirmó mis sospechas. Una noche, mientras revisaba mensajes en mi teléfono, noté que uno de mis vídeos sobre la experiencia cercana a la muerte había desaparecido de mi canal. No había sido marcado ni eliminado por incumplir normas. Simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Al intentar subirlo de nuevo, mi cuenta se bloqueó temporalmente, sin ninguna explicación. No era la primera vez que enfrentaba obstáculos, pero esto era diferente. Sentí que estaba cruzando una línea. Lo que estaba diciendo estaba molestando más de lo que había imaginado. Pero, en lugar de asustarme, sentí una determinación aún mayor. Sabía que lo que había visto no era solo una revelación personal, sino un mensaje para toda la humanidad. Jesús me lo había mostrado con un propósito. La humanidad estaba en un punto crítico, y cada persona tenía que elegir. No podía forzar a nadie a creer, pero sí podía hacer mi parte al compartir lo que había aprendido. Así que decidí redoblar mis esfuerzos. Comencé a hablar más abiertamente sobre el mensaje, sobre cómo nuestras acciones, por pequeñas que fueran, estaban marcando el destino del mundo. No se trataba solo de religiosidad o fe, sino de algo mucho más grande, una verdad universal que trascendía cualquier creencia. Y la reacción fue inmediata. Más personas comenzaron a despertar, a cuestionarse, a buscar respuestas por sí mismas. Lo que había sido una simple experiencia personal se estaba convirtiendo en un llamado colectivo. Fue en ese momento cuando comprendí algo que Jesús me había dicho durante mi experiencia. El futuro no está escrito en piedra, pero cada acción inclina la balanza, y ahora veía claramente lo que significaba. La humanidad estaba al borde de un cambio sin precedentes, y cada decisión, cada acto de amor o de miedo, estaba construyendo el camino que seguiríamos. Y aunque el mundo parecía estar sumido en el caos, había una oportunidad, una ventana de tiempo en la que aún podía cambiar el rumbo, pero dependía de nosotros. Mi historia no era solo una advertencia, era un llamado a la acción. No podíamos esperar a que alguien más hiciera el cambio. Cada uno de nosotros tenía un papel en esto. Y aunque muchos seguirían ignorando el mensaje, aquellos que lo escucharan tendrían la oportunidad de hacer la diferencia. No por mí, no por miedo, sino por amor, porque al final eso era lo único que importaba. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado, sentí algo diferente. Una profecía. No importa cuántas fuerzas intentaran detener esto. La verdad siempre encontraría la forma de salir a la luz. Y mientras haya personas dispuestas a escuchar, a cuestionarse, a abrir su corazón, la esperanza seguirá viva. Porque al final, la oscuridad solo puede existir si dejamos de iluminar el camino. Si este mensaje te impactó, no te quedes callado. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Dale like para que este testimonio llegue a más personas
y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta revelación? Y antes de irte, no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla. Es aún más impactante que este. Podría cambiar tu forma de ver la realidad para siempre. Nos vemos allí.